¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pues bien, como tengo dicho, el narrador es aquel personaje, el principal personaje, dice Vargas Llosa, de todo texto literario ficticio, de toda narración. Lo hemos distinguido ya del autor. El autor es la persona, el ser de carne y hueso, que tiene, entre otros oficios, el de escribir obras de ficción. Dentro de su obra de ficción, alguien toma la voz, alguien habla, entre comillas, porque es el texto nada más lo que tenemos frente a nosotros. Alguien habla y nos va a referir todos los acontecimientos de este cuento o de esta novela. Entonces son dos seres distintos, ya lo dije, el narrador, que es ficcional, y el autor, que es real. Pero hay varios tipos de narrador. La clasificación más común, la que casi todo el mundo conoce, distingue entre narrador en primera persona, narrador en segunda y narrador en tercera persona. Pero esta clasificación presenta varios problemas. Se guía mucho por la persona gramatical y además no permite las sutilezas, los pequeños cambios y diferencias que hay entre las voces narrativas dentro de un cuento o una novela. Yo prefiero la división lógica entre narrador interno y narrador externo. Narrador interno es aquel que forma parte del mundo narrado, es uno más de los que viven dentro de esta historia, es un personaje más. En cambio, el narrador externo no es personaje, es alguien que desde fuera del mundo narrado, desde fuera del acontecimiento de la historia, nos va refiriendo todo lo que acontece. Este narrador externo es uno de los primeros que apareció en la literatura moderna. También se llamaba narrador olímpico o narrador omnisciente, porque como Dios lo puede todo, lo sabe todo, es ubicuo, está aquí y allá, puede entrar en el mundo personal, en el mundo interior, en la intimidad de los personajes y también puede mirarlos desde lejos, desde arriba. Y es el narrador decimonónico, se dice. Pues bien, esta omnisciencia también puede ser parcial. El narrador, siendo omnisciente, teniendo la potestad de saberlo todo, se autolimita, se reduce nada más a una conciencia o a dos en el caso de sus personajes. Ese es el narrador omnisciente parcial. Sabe todo, pero no nos dice todo, sino nos dice lo que uno de los personajes o algunos de los personajes piensan, sienten, quieren, desean, etcétera, etcétera. Tiene dos ángulos. Si el narrador es personaje, entonces le cabe ser o el personaje principal, el que cuenta su propia historia, que es la mayoría de los casos de narrador interno. Pero también podría contar la historia de otro, de un personaje más importante que él, que es el caso, por ejemplo, del Gran Gatsby o de las historias de este detective famoso Sherlock Holmes, que son narradas por un amigo suyo que apellida Watson, ¿recuerdan? Pero también puede ser alguien menos importante todavía, un personaje cualquiera, alguien que ni siquiera se identifica con nombre propio y que en algún momento dice nosotros o estábamos, etc. Este tipo de personaje es todavía menos común, pero se lo encuentra en algunas obras importantes. Por ejemplo, está en 100 años de soledad. Uno tiende a creer que 100 años de soledad está contado por un narrador omnisciente, pero no. Por allí en algún momento aparece un nosotros, que es medio extraño, y que parece un vecino que ha aprendido, ha entendido, digamos, las tragedias, la vida de todos estos, ¿no? Bueno, entonces a ese lo llamamos simplemente narrador, personaje, testigo. Y en fin, hay otros tipos más de narradores. Yo los invito, si ustedes están interesados en ya los detalles de esto, al capítulo correspondiente del libro Contar un cuento, donde hago más explícita esta división y clasificación. Esto yo quería hacer una introducción al tema del narrador, los tipos de narradores, para que ustedes en la lectura investiguen qué tipo de narrador es el que habla en cada caso.
porque de eso depende lo que debemos interpretar en los hechos referidos. Si es un narrador omnisciente, es alguien que se atribuye una gran sapiencia, una inteligencia, una sabiduría, una experiencia, etcétera, que cubre todo el mundo narrado. Pero si es uno de los personajes, ya es más bien un narrador más moderno, contemporáneo, digamos, que duda de la verdad total, de los esquemas totales de interpretación y que habla solamente por sí solo, no solo por su propia voz, por su propio mundo, por sus creencias. Es importante esta distinción y hay que irla analizando cuento a cuento, novela a novela. Espero que esto les sirva para el trabajo de análisis. Gracias.